Hola hermanos, nuevamente para conversar, leer, reflexionar la santa palabra de Dios en este su canal, Pasión por la Palabra. El día de hoy tenemos la continuación del Evangelio de San Juan en el mismo capítulo 15, pero ya terminando. Vamos a revisar Juan 15 desde el 26 al 27 y la continuación en el capítulo 16 desde el versículo 1 al 4. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Bien, hermanos, habíamos leído recientemente en el Evangelio como decía Jesús, ya nos estaba advirtiendo a sus discípulos, ¿verdad? Porque todo esto se da más o menos en el preámbulo como una despedida de Jesús con sus discípulos. Él ya estaba próximo a acudir a sufrir su pasión, su crucifixión y bueno, ya lo que vivimos hace poco en el triduo pascual. Pero Jesús se preocupa de ir preparando a sus discípulos, puesto que ya él se iba, pues ya tenía que decirles lo que iba a pasar, cómo se iban a sentir, los problemas que habría de atravesar cada uno de ellos. Como decíamos en la última reflexión que hicimos, todo por causa mía, decía Jesús, ¿no? Y bien, yo decía, pues, bienaventurados todos aquellos perseguidos en el nombre de Jesús. Eso, bueno, son palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Y de una u otra forma, Jesús les va diciendo a sus discípulos que estén preparados, que les van a venir esas dificultades, ¿no? Pero poco a poco nos va a ir alentando, nos va a ir levantando la moral, nos va a ir dando ánimo. ¿Por qué? Porque ya se acerca la hora en que Él nos va a anunciar, que nos va a enviar el Paráclito. Es más, ya aquí ya empieza como a dar esas primeras señales de esos primeros mensajes, ¿no? Porque empieza, vamos revisando ahora como nos gusta hacerlo, revisar los versículos. Justamente en el versículo 26 dice, cuando venga el Paráclito, ya les está anunciando de que va a venir. Es la promesa de Jesús de que iba a venir el Paráclito, el Consolador, aquel que es el Espíritu Santo, que dice que yo os enviaré de junto al Padre, o sea, aquel que proviene del Padre, el Espíritu que proviene del Padre, el Espíritu de la verdad. Si proviene del Padre, proviene de lo alto, no puede ser otra cosa que el Espíritu de la verdad. ¿Y quién más era la verdad? Jesús. ¿Y por qué decimos eso? Nos metemos un poquito, tal vez nos complicamos un poquito cuando relacionamos esto con la Santísima Trinidad, pero es que está ahí presente, ¿verdad? El Espíritu viene del Padre, es el Espíritu de la verdad, Jesús, el camino, la verdad y la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes, ¿verdad? Siempre en nuestra vida.
Pero agrega aquí, el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Y bien, él al comienzo, cuando habla aquí en el versículo 26, en la parte que dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, ¿ya? Se refiere pues un poco a la predicación de Jesús, obviamente Él lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que a través de su predicación y de sus obras, de sus milagros, de sus curaciones, o como más bien le gusta decir a Juan, como a través de sus señales, se iba a manifestar. Jesús iba a dar testimonio del Padre, iba a dar testimonio también. El Espíritu Santo iba a dar testimonio de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en Él se iba a manifestar. ¿Verdad? El Espíritu Santo se iba a manifestar a través de Jesús. Pero aquí nos dice también y nos da el ánimo necesario como se lo dio a los discípulos. Pero ustedes también daréis testimonio. Es decir, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros está llamado a dar ese testimonio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y vive en nosotros ¿por qué? Porque Jesús así nos lo ofreció y así nos lo entregó a nosotros y a toda la humanidad en aquel día de Pentecostés, cuya celebración ya está cerca. Y ya vamos a ver, ojalá pudiéramos tener tiempo en el transcurso de esta semana, intentaré hacerlo, aún no lo ofrezco, pero vamos a ver si podemos hacer un pequeño cursillo sobre el Espíritu Santo y Pentecostés. Y más que nada la influencia del Espíritu Santo en la más noble misión, la misión de anunciar la buena nueva. Y bien, y a eso es lo que nos invita Jesús, por eso dice que vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Acordémonos que dijimos en la última reflexión que hicimos, ¿no?, que Dios, Él nos amó primero. Jesús nos llamó por nuestro nombre. Recordemos que así sucedió con los discípulos, específicamente con los apóstoles, ¿verdad? Jesús fue a orar al Padre y lleno del Espíritu Santo emprendió la tarea de llamar a los primeros 12, a sus apóstoles. Y ellos fueron los primeros llamados. Y a través de los apóstoles vinieron todos los discípulos y todo ese pueblo de Dios que fue creciendo en una iglesia naciente, una iglesia en ebullición, que solo hierve así con ese fuego que proviene única y exclusivamente del Santo Espíritu de Dios, que proviene del Espíritu Santo. El mismo, mis queridos hermanos, es el mismo Espíritu Santo que llegó a los apóstoles en Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que Jesús les prometió a los apóstoles. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros. Recuerden ustedes, aunque no estamos ahorita para repasar la catequesis, lo recibimos en el bautismo y nos confirmamos con el Espíritu Santo en la fe a través del sacramento de la confirmación. Con ello se reafirma la presencia del Espíritu Santo en nosotros, recibimos los dones del Espíritu Santo y nos da la fortaleza y la sabiduría necesaria para ser, igual que los apóstoles, portadores de la buena nueva, de la buena noticia del Evangelio. A eso estamos llamados, mis queridos hermanos. Y ese fue el llamado de Pentecostés. Bien, y Jesús prosigue. Capítulo 16, versículo 1 dice, os he dicho esto para que no os escandalicéis. Fíjense, ya Jesús les está previniendo de lo que les iba a suceder, de que iban a ser perseguidos, ¿no?,
pero que si no tenían miedo, se dejaban llenar del Espíritu Santo, iban a tener la valentía suficiente y la claridad mental y espiritual para poder anunciar la buena nueva. Entonces, por eso, digamos como se decía en lecturas de días anteriores, no tengáis miedo. Así lo dijo Jesús. No tengamos miedo. ¿Ya? Entonces, y más aún ahora que ya nos advierte, estamos en tiempos de crisis. No hablo de la crisis de la pandemia, hablamos de la crisis espiritual, ¿verdad? Como ya hemos hablado, como en las naciones se quiere eliminar, de hecho ya se ha eliminado, de un solo plumazo se eliminó a Dios de la constitución de muchos países. Y ahora pues se pretende llevar otro tipo de ideologías que lo único que nos hacen es llevarnos al abismo, llevarnos a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque nos alejan de la verdad, nos alejan de Dios, nos alejan de la vida. Y lo que no está en la vida con Dios es la muerte con el pecado para la condenación eterna. Bien. Incluso llegará la hora en que todo el que os mate piensa que da culto a Dios. Pues sí, efectivamente, hermanos. Muchos creerán que hacen bien en callarte porque les incomoda lo que tú dices, lo que tú denuncias. ¿No? Pero te digo, ten la valentía, nunca calles ante las injusticias y mucho menos cuando se quiera pisotear los derechos de las personas, los derechos a la religión y sobre todo aquello que atente contra la sana fe, contra la sana doctrina que heredamos de nuestro Señor Jesucristo y que viene del Padre y que nos llega a nosotros ahora por la gracia del Espíritu Santo. Y dice, y esto lo harán, ya en el versículo siguiente, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Efectivamente, aquel que no conoció o se negó a conocer a Cristo y a través de Cristo al Padre, ese prácticamente estará condenado. Y como le decíamos en la reflexión anterior, ya no hay excusa, pues el Evangelio en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, ha sido dado a conocer. Y si el hombre en su necedad se niega a escuchar, pues no es que Dios lo castiga ni le hace el mal o le desea el mal. No, el hombre solito, él solito está preparando su propia condenación. Es decir, el hombre mismo se hace daño y provoca su propia muerte cuando se aleja de Dios y se va por las corrientes del mundo. Finalmente, dice, os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pues en el escenario de los discípulos, en ese momento era pues para Jesús decirle a los apóstoles, a sus discípulos, de que en el rato que le empiecen a ocurrir estas situaciones, estas adversidades, pues se acuerden de que él ya les advirtió. Por lo tanto, no era como para decirles, ya ves, yo les dije, ya están fregados. No, no es así. Es para decirles que iban a venir situaciones difíciles, sí, pero que él iba a estar presente con sus discípulos, ¿verdad? Es decir, no había que tener miedo porque él iba a estar con ellos. Lo estuvo siempre y les prometió que iba a permanecer con ellos. Y después vamos a ver más adelante que Jesús dice, yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Dijo Jesús. Hasta el fin del mundo. El mundo, mis queridos hermanos, todavía existe. Todavía no se acaba el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que hasta el fin del mundo Jesús está con nosotros. Significa que hoy, el día de hoy, Jesús está aquí presente con cada uno de nosotros. Entonces, no
tengáis miedo. Y así lo dice Jesús, porque estáis conmigo desde el principio. ¿Cuándo fue nuestro principio? Pues el primero de los momentos cuando fuimos recibidos en la iglesia a través del bautismo, ¿verdad? Pero también diría yo cuando empezamos nuestro caminar espiritual, cuando tuvimos un encuentro con Dios, probablemente en un retiro, una experiencia de Dios en un momento de oración, de Eucaristía, de adoración al Santísimo, en una obra de caridad, de misión, tantas formas en que Dios se manifiesta. Es impresionante que aquí mismo podemos vivir un pedacito de cielo desde ya. Y el que nos hace sentir ese pedacito de cielo aquí en la tierra, en nuestro corazón, es la gracia del Espíritu Santo. Aquí hay un apunte que tomé que me parece tan bonito como para hacer una oración final, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, ¿verdad? Y que nos preparemos para recibir en nuestro corazón, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, al Espíritu Santo en este Pentecostés. Y que sea de verdad un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. Es decir, un renacer espiritual. Acordémonos de las palabras de Jesús a Nicodemo cuando le decía, hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces acordémonos de eso. Hay que renacer también del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, permitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros, se hospede en nuestra alma y nos transforme, de tal manera que nos convierta en nuevos hombres, en aquellos hombres, en aquella humanidad que Dios quiere de nosotros para contribuir a la salvación de las almas, para contribuir a la propagación de la buena nueva, a la contribución de las misiones, para que la palabra de Dios lleve a todos los rincones de la tierra, porque así lo hicieron los discípulos después de Pentecostés, y ese fue el mandato de Jesús. Ya recibieron el Espíritu Santo. Ok, ahora vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Esa fue la orden, el mandato de Jesús. Entonces, seamos obedientes a su palabra, tal y cual como Jesús fue obediente al Padre, no importa las circunstancias, hasta la cruz. Pero nosotros iremos, Dios mediante, hasta el cielo. Bien, mis queridos hermanos, nos veremos pronto en una nueva edición de Pasión por la Palabra.